Dicen que los animales no sienten como nosotros, pero un caballo herido apareció en la boda del político que mandó matarlo. Y lo que pasó frente a todos no solo arruinó el evento más caro del año, sino que dejó al descubierto una verdad que nadie estaba preparado para ver. Quédate, porque esta historia no es sobre venganza, es sobre justicia divina. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era un domingo caluroso, de esos en los que el viento apenas se mueve y las campanas de la iglesia suenan más despacio que de costumbre. En el paraíso, un pueblito escondido entre lomas verdes y caminos de tierra seca, la vida empezaba temprano. Las gallinas ya picoteaban el suelo, los niños jugaban descalzos en la plaza, y en los establos municipales, el sonido de los cascos contra la madera marcaba el ritmo de la mañana. Esteban Aguilar, un hombre de 42 años, piel morena curtida por el sol, cabello negro amarrado en una coleta baja y unos ojos de un verde profundo como el monte, estaba cepillando a su caballo favorito. No era suyo oficialmente, pero en su corazón lo era. Aquel animal era un alazán imponente, de pelaje cobrizo brillante y ojos tan expresivos que parecía hablar sin palabras. Lo habían bautizado como Relámpago, porque aunque cojeaba un poco de una pata, cuando corría parecía cortar el aire. ¿Quién te hizo eso, le susurraba Esteban mientras pasaba el cepillo con cuidado sobre una cicatriz vieja en el lomo del animal. Pero tranquilo, ya estás conmigo. El establo olía a heno fresco y a tierra mojada. Todo estaba en silencio, hasta que unos pasos firmes y una voz engreída rompieron la calma. ¿Dónde está ese maldito caballo? Te dije que lo sacarás del establo, Esteban. Era don Aurelio Montes, un político de 56 años, alto, piel clara, ojos grises, mandíbula cuadrada y siempre vestido de trajes caros, mesmo bajo o sol escaldante. Su presença causaba silencio, mas non por respeito, e sim por medo. Era o tipo de homem que sorria só quando ganhava algo, e se não ganhava, destruía. Esteban giró despacio, sin miedo, pero con los dientes apretados. Don Aurelio, el caballo no le ha hecho daño a nadie, solo necesita cuidados. Aurelio bufó con desprecio y se acercó, sin disimular su asco por el olor a animal. Ese animal está ocupando espacio. Tengo visitas importantes esta semana y no quiero que vean esta porquería. Haz lo que te ordené. Relámpago, como si entendiera, se puso frente a Esteban. No relinchó, solo lo miró, como buscando que no lo dejara solo. Esteban tragó saliva. Con todo respeto, señor, hay espacio de sobra. Él no molesta a nadie. Es noble, tranquilo y... ¡Ya basta!, interrumpió don Aurelio, su rostro enrojecido por la furia. No me discutas, Aguilar, o tú sales con él. Y se fue, sus botas relucientes dejando huellas sobre el polvo del establo. Esteban se quedó ahí parado, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que enfrentarse a don Aurelio podía costarle el trabajo, pero ¿cómo abandonar a Relámpago? ¿Cómo entregarlo a manos de quien no conocía compasión? Ese día, el viento dejó de soplar, las cigarras callaron, y en algún lugar del cielo algo empezó a moverse, porque había una injusticia que estaba a punto de encender un fuego, uno que ningún político, por poderoso que fuera, podría apagar. Era martes por la mañana, y el cielo amaneció gris, como si la misma naturaleza supiera que algo injusto estaba por suceder. En el centro del pueblo, justo frente al edificio de la Presidencia Municipal de El Paraíso, un grupo de empleados barrían las hojas secas, preparaban las jardineras y limpiaban los faroles. El alcalde había ordenado una limpieza urgente porque llegaría prensa de fuera. Nadie sabía para qué, pero cuando don Aurelio mandaba, se obedecía. Esteban caminaba con pasos pesados rumbo a la oficina del director de servicios municipales. Traía el rostro tenso, el sombrero bien calado y las manos temblorosas. Apenas durmió la noche anterior.
Sabía lo que venía, y aunque en el fondo tenía esperanza de que fuera una exageración, su corazón se negaba a creer en buenas intenciones de hombres como Aurelio Montes. Al llegar, el director, un hombre joven, delgado, con gafas gruesas, ni siquiera levantó la mirada de los papeles. «Tengo una orden directa del alcalde. El caballo debe ser sacrificado hoy antes del mediodía». Esteban sintió como si le hubieran metido un puño en el estómago. Cerró los ojos un segundo. ¿Sacrificado? ¿Así nada más? ¿Y el veterinario? ¿Quién firmó eso? No hay firma médica, Aguilar. Es una orden política, dijo el director, bajando la voz y viendo a los lados. No preguntes, solo hazlo y ya. En ese momento, Esteban soltó un suspiro amargo, apretó los dientes y dio media vuelta sin decir una palabra. Caminó directo al establo, con la mirada fija en el suelo y el alma hecha pedazos. Cuando llegó, ahí estaba Relámpago, quieto, sereno. Lo esperaba como todos los días, parado junto al bebedero, como si supiera que esa mañana no sería igual. Esteban lo abrazó, sin vergüenza, como quien se despide de un hermano. Y le habló bajito, casi sin voz. «Te juro por lo más sagrado que no voy a dejar que te hagan daño, aunque me cueste lo que me quede de vida». Pero antes de que pudiera pensar en un plan, se escuchó el motor de una camioneta. Era la patrulla de control animal, acompañada de dos hombres desconocidos, vestidos con ropa oscura, rostros serios, ninguno del pueblo. Uno de ellos traía una jeringa con tranquilizante. El otro, una cuerda gruesa. «Venimos por el caballo», dijo el que conducía bajando con rapidez. Esteban se interpuso de inmediato, con los brazos abiertos. «No tienen derecho, no tienen autorización médica, ni razón legal». Uno de ellos sacó una hoja y se la aventó al pecho. «Autorización del alcalde. No necesitamos más». Todo pasó muy rápido. Mientras Esteban intentaba frenarlos, uno de los hombres empujó al caballo hacia la puerta trasera del tráiler. Relámpago se resistía, nervioso, relinchando, mirando desesperado a Esteban. Las lágrimas le brotaron al cuidador sin que pudiera evitarlo, y entonces pasó algo extraño. Justo cuando uno de ellos intentó inyectarlo, Relámpago se alzó con una fuerza impresionante. Dio una patada que rompió parte de la puerta del tráiler y salió corriendo hacia el monte. Los hombres gritaron, corrieron detrás de él, pero el caballo desapareció entre los árboles y las piedras. Como si el viento lo hubiera escondido, don Aurelio llegó minutos después furioso. ¿Qué fue lo que hicieron? Inútiles. Dije que se deshicieran de él, no que lo soltaran. Esteban, con los ojos aún llorosos, lo enfrentó sin miedo. «Usted no mató a un caballo, don Aurelio. Usted despertó algo que no va a poder detener». Aurelio se le quedó viendo con odio, pero en el fondo una sombra de temor cruzó por su rostro, porque en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control. Y el pueblo entero empezó a hablar. El sol ya estaba cayendo detrás de los cerros del paraíso, tiñendo el cielo de un naranja apagado. Las calles polvorientas parecían más vacías que de costumbre. La gente caminaba bajito, como si el pueblo entero respirara con cautela, como si supieran que algo invisible estaba por romperse. En la casa de adobe donde vivía Esteban, el ambiente era denso. Sentado en una mecedora de madera con la cabeza agachada y el sombrero entre las manos, no dejaba de pensar en Relámpago. No sabían nada de él desde aquel día. Algunos decían que lo habían visto huir hacia los cañones de la Quebrada Seca. Otros aseguraban que había caído por un barranco, pero nadie tenía certeza. Lo único real era el vacío, un silencio que lo carcomía por dentro. «Señor, si estás escuchando, cuídalo». «Yo no pude», murmuró Esteban, con los ojos llenos de dolor. En la radio vieja de la sala, una voz anunciaba con entusiasmo lo que el pueblo ya comentaba entre murmullos. «Y este sábado no se lo pierdan, la boda más esperada del año. Don Aurelio Montes unirá su vida con la señorita Isabela de la Vega en una ceremonia exclusiva en la Hacienda San Gabriel. Todo un evento para la alta sociedad». Esteban apretó los puños.
¿Cómo podía haber tanto lujo, tanto festejo, mientras él sentía que algo dentro de sí se estaba muriendo? A kilómetros del pueblo, en una cabaña humilde hecha de piedra y madera, enclavada entre los árboles de la quebrada seca, una mujer mayor lavaba una herida con cuidado. Tenía manos ásperas, cabello blanco trenzado y una mirada dulce pero firme. Su nombre era Doña Rosario Mendoza, partera jubilada y mujer de profunda fe. «Tranquilo, mi niño, tranquilo. Dios te trajo hasta mí por algo», decía con ternura, mientras colocaba un ungüento de hierbas sobre una herida en el costado del caballo. Sí, era Relámpago, malherido, con la piel sucia, las costillas marcadas, pero con vida. Sus ojos seguían tan intensos como siempre, y aunque apenas podía moverse, su cuerpo aún respiraba. «Te juro por el santo nombre que nadie va a tocarte, ni ahora ni nunca más», susurró Rosario, sentándose junto a él. La cabaña olía a eucalipto, a humo de leña y a fe viva. En una repisa había veladoras encendidas, una imagen del Cristo milagroso y una Biblia abierta justo en el Salmo 91. Rosario no sabía de política ni de chismes del pueblo, pero sí sabía leer las señales. Y esa visita del cielo con forma de caballo herido era algo más grande que cualquier escándalo. Mientras tanto, en la hacienda de La Vega, los preparativos eran de otro mundo. Lámparas colgantes, flores importadas, mozos uniformados, todo tenía que ser perfecto. Isabela, de 34 años, piel blanca como porcelana, cabello castaño claro en ondas largas y ojos color miel, observaba su vestido de novia colgado frente al espejo, pero su rostro no mostraba alegría. «¿Estás segura de esto, hija?», le preguntó su madre, una mujer elegante de voz suave. «Es lo que se espera de mí, mamá», respondió sin mirarla. «No lo amo, pero no quiero decepcionar a papá». Nadie sabía que dentro del círculo íntimo, los rumores sobre las acciones de don Aurelio ya comenzaban a gotear. Algunos documentos mal guardados, pagos irregulares, proyectos fantasmas, pero todo se estaba tapando con sonrisas y discursos. El silencio que se sentía en el paraíso no era casualidad. Era el tipo de silencio que antecede la tormenta, porque aunque todos pensaban que Relámpago había desaparecido para siempre, en realidad estaba esperando, sanando. Y en los planes de Dios nada se pierde, todo se revela en su tiempo. Era sábado. Desde muy temprano, el sol brillaba con una intensidad que casi lastimaba los ojos, como si el cielo quisiera llamar la atención de todos. En las calles de El Paraíso, la gente murmuraba con curiosidad y algo de incomodidad. Carros de lujo pasaban levantando polvo, camionetas negras, escoltas, fotógrafos, periodistas. No era un día cualquiera. La Hacienda San Gabriel estaba por recibir a lo más exclusivo del estado. Ahí, entre campos de agave y viñedos centenarios, se alzaba la hacienda, un caserón de arcos coloniales, con paredes blancas encaladas y tejados rojos que parecían tocar el cielo. Todo estaba decorado como si fuera un cuento de hadas. Arreglos florales en tonos marfil y lavanda, candelabros colgantes con cristales que brillaban al sol y alfombras de pétalos marcando el camino hasta el altar. Era la boda del poderoso don Aurelio Montes y la refinada Isabela de la Vega. En el gran salón, con techos altos de vigas oscuras y lámparas doradas, los meseros corrían afinando los últimos detalles. Bandejas de plata, copas de cristal y vino importado. Afuera, en el jardín, un cuarteto de cuerdas ensayaba una melodía suave mientras los invitados comenzaban a llegar. Mujeres con vestidos brillantes, hombres con trajes de lino blanco, todos queriendo ser vistos, todos hablando bajo pero mirando alrededor, esperando que algo inesperado sucediera. Y eso estaba a punto de pasar. En uno de los extremos del terreno, bajo la sombra de un roble viejo, estaba Esteban Aguilar, vestido con una camisa limpia pero arrugada, sombrero gastado y botas manchadas de tierra. No había sido invitado, pero no se escondía. Se quedó ahí,
observando de lejos, con una mezcla de tristeza y esperanza en el rostro. En sus ojos se notaba que cargaba algo que los demás no sabían, o no querían ver. «No se lo merece, ni a ella, ni este espectáculo», murmuró mientras acariciaba una pequeña cruz de madera colgada en su pecho. Una niña pasó cerca y lo miró con curiosidad. Él le sonrió. No estaba ahí por venganza. Estaba ahí porque algo dentro de él le decía que ese día la verdad iba a salir. Dentro de la hacienda, en la habitación principal, Isabela se preparaba frente a un espejo antiguo de cuerpo entero. Su vestido blanco tenía bordados delicados y una cola que se extendía como una ola de seda, pero sus ojos, aunque maquillados a la perfección, no brillaban. «¿Lista, mi amor?», preguntó Aurelio entrando sin tocar, usando un traje color marfil con detalles dorados, su reloj de oro brillando en la muñeca. «Sí, lista», dijo ella sin emoción. Aurelio se acercó, tomó su rostro entre las manos y le dio un beso en la frente. «Hoy empieza nuestra historia y nadie podrá detenernos». Ella forzó una sonrisa. Por dentro, algo la hacía temblar, como si una advertencia silenciosa le hablara desde el fondo de su alma. Minutos después, la ceremonia comenzó. Las campanas de la hacienda sonaron fuerte. El sacerdote ajustó sus lentes. Los músicos tocaron suave. Los invitados se pusieron de pie mientras Isabela caminaba lentamente por el pasillo central, tomada del brazo de su padre. Aurelio la esperaba con una sonrisa amplia, confiado, altivo, saludando a los presentes con una leve inclinación de cabeza. Era el rey en su castillo, el centro de atención, el hombre que había manipulado todo a su antojo, hasta ese momento, porque entre los árboles que bordeaban el jardín, alguien más caminaba también hacia ese altar, lento, cojeando, pero firme. Un cuerpo cubierto de polvo y cicatrices, y ojos tan vivos como la primera vez que vio el mundo. Era Relámpago. Nadie lo vio al principio, pero cuando la música cayó por un segundo y el sacerdote se aclaró la garganta para hablar, un relincho fuerte rompió el aire como un trueno. Todos giraron al mismo tiempo, y lo que vieron les quitó el aliento. El sacerdote apenas había empezado a pronunciar las primeras palabras cuando el aire cambió. Fue como si la atmósfera misma se volviera más densa, más pesada, como si Deus tivesse prendido a respiración. Las hojas de los árboles dejaron de moverse, los pájaros callaron, y entonces se escuchó un relincho, fuerte, largo, doloroso. Todos los rostros se giraron al unísono, como si el mismo sonido los hubiera jalado por dentro. La música paró. Las cámaras se enfocaron instintivamente hacia la entrada principal del jardín, y allí estaba Relámpago. Sí, ese mismo caballo que todos creían muerto, ese animal que don Aurelio había querido desaparecer. Caminaba lento, con dificultad, pero con la cabeza en alto. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices, el pelaje opaco por el polvo, una herida aún abierta en su costado, pero sus ojos brillaban, con fuerza, con propósito. «¡Es él!», gritó una señora en la tercera fila. Un murmullo empezó a expandirse entre los invitados como una ola imparable. Relámpago siguió avanzando, cada paso retumbaba en el piso como si fuera un tambor de guerra. No venía corriendo, no. Venía caminando con dignidad, como quien sabe que no tiene que apresurarse para enfrentar la verdad. Aurelio palideció, su sonrisa desapareció, dio un paso hacia atrás, confundido. Isabela lo miró con el ceño fruncido, sin entender. «¿Qué significa esto, Aurelio?». Él no respondió. Solo miraba fijamente al caballo como si estuviera viendo un fantasma, o su propia condenación, llegando vestida de poe sangue. Y entonces Relámpago se detuvo justo frente al altar. El sacerdote, desconcertado, dio un paso atrás. Nadie se atrevía a moverse. Algunos sacaban sus teléfonos, otros se cubrían la boca, otros simplemente lloraban. Esteban apareció por un costado, temblando, su camisa empapada de sudor, sus ojos hinchados. Caminó despacio hasta colocarse detrás del caballo. No dijo nada.
Solo colocó una mano sobre el cuello del animal, como quien confirma que sí, que es real, que está ahí, que Dios escuchó. Y justo cuando parecía que todo se había detenido, el cielo rugió. Un trueno rompió el silencio. El cielo, hasta entonces despejado, se cubrió de nubes oscuras en cuestión de segundos. El viento se levantó de golpe, volando servilletas, flores, peinados. Una tormenta que no estaba anunciada. Una tormenta que parecía venir del cielo mismo. «¡Esto es una señal!», gritó alguien entre la multitud. Isabela temblaba, dio un paso atrás, miró a su futuro esposo con asco. «¿Qué hiciste, Aurelio?». Y fue entonces que Relámpago relinchó de nuevo, con una fuerza tan profunda que parecía gritar lo que muchos callaban. Su mirada se fijó en Aurelio. No era la mirada de un animal, era algo más, algo que desnudaba el alma. Aurelio retrocedió 2 pasos, intentó recomponerse, pero sus manos temblaban. «Aléjenlo de aquí, es solo un maldito caballo», gritó fuera de sí, pero nadie se movió. Nadie. Y ahí, en ese instante, todo cambió. No por lo que Relámpago hiciera, sino por lo que representaba: la verdad, la herida que no sanó, la injusticia que no se olvidó, el milagro que no se puede negar. Los invitados ya no veían a Aurelio como antes. La máscara se cayó. La boda del año se había convertido en el juicio más inesperado de todos. Y lo mejor, o lo peor, aún estaba por revelarse. La lluvia empezó a caer de golpe, como si el cielo ya no pudiera sostenerla más. Primero fueron gotas gruesas, pesadas, que golpeaban los cristales de las copas y apagaban las velas decorativas. Luego, un aguacero. Los músicos cubrían sus instrumentos. Los invitados corrían buscando refugio, y el altar, ese altar de flores blancas y promesas vacías, quedó solo. Frente a él seguía Relámpago, empapado, inmóvil, como si fuera parte del juicio. Don Aurelio respiraba agitado, mirando a todos lados como un animal acorralado. Su peinado perfecto goteaba. Su traje marfil ahora parecía una máscara de papel mojado. Intentó decir algo, levantar la voz, pero entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Entre la multitud que se dispersaba, una figura apareció caminando despacio, sin miedo. Doña Rosario Mendoza, con su trenza blanca larga, su vestido azul cielo y un chal tejido por ella misma, se acercaba con paso firme. En una mano cargaba una carpeta de cuero vieja. En la otra, una vela encendida bajo un frasco de vidrio que no se apagaba ni con el viento. Isabela, aún de pie, empapada, miró a la mujer con los ojos entrecerrados. «¿Quién es usted?». Rosario no respondió enseguida. Subió los escalones del altar con la dignidad de una reina y la fe de una profeta. Se colocó entre Aurelio y el sacerdote. Esteban la seguía a unos pasos, en silencio. Rosario alzó la voz. Su tono era suave, pero tan firme que nadie pudo ignorarla. «Mi nombre es Rosario Mendoza. No vengo a acusar, vengo a decir la verdad, porque la justicia de Dios no se esconde bajo alfombras de seda». Aurelio intentó hablar, pero ella levantó la mano y lo calló con una sola mirada. Abrió la carpeta. Adentro, papeles amarillentos, fotocopias, recibos y una carta firmada con tinta negra. Documentos que probarían que el sacrificio de Relámpago fue solo el inicio. Que el alcalde había desviado fondos públicos, falsificado permisos, vendido tierras protegidas y que incluso parte del dinero de la restauración del hospital de El Paraíso fue usado para pagar su boda. «¿Por qué tiene eso usted?», balbuceó Aurelio con los labios pálidos. Rosario lo miró con compasión, pero sin lástima. «Porque cuando uno quiere enterrar sus pecados, Dios siempre pone una pala en las manos del justo». Isabela se llevó una mano al pecho. Su padre, don César de la Vega, uno de los hombres más respetados del Estado, se levantó furioso. «¿Usaste mi apellido para encubrir tu basura?». Los invitados no sabían si quedarse o huir.
pero nadie se atrevía a moverse. Era como si el altar se hubiera transformado en tribunal y Rosario en la voz que el pueblo necesitaba. «Yo salvé a este caballo con mis manos», dijo la anciana, acariciando a Relámpago, «y mientras curaba su cuerpo, Dios sanaba la mentira que tú tejiste. Cada cicatriz suya es una evidencia y cada silencio tuyo una confesión». Aurelio cayó de rodillas, no por arrepentimiento, sino porque sus piernas ya no lo sostenían. Murmuraba cosas sin sentido, como si su mundo entero se hubiera desmoronado de un solo golpe. Rosario se volvió hacia el público, empapada, la vela aún encendida en su mano. «Hoy no celebramos una boda, hoy presenciamos un milagro, porque solo Dios puede usar un caballo herido para derribar a un hombre corrupto». Y en ese instante, como una señal, la lluvia paró. El sol se asomó tímidamente por entre las nubes y Relámpago, con los ojos brillantes, soltó un relincho más, no de dolor, sino de libertad. La hacienda, que minutos antes parecía escenario de una boda de revista, ahora estaba irreconocible. El altar se había convertido en el centro de algo mucho más profundo, un ajuste de cuentas. O suelo seguia mojado, as flores aplastadas, os copos de ouro já não brilhavam, e no meio de todo aquele cenário desfeito, o povo estava em pé, calado, observando, esperando. Dom Aurélio seguia de rodillas, completamente empapado, com o rosto branco como cera e os olhos desorbitados. Já não gritava, não podia, lo habían desenmascarado frente a todos los que fingían admirarlo. Su poder se le escurría entre los dedos, como el agua que caía por la escalinata del altar. Un hombre mayor, con sombrero de palma y mirada cansada, se adelantó. Era don Fabián Reyes, uno de los campesinos más antiguos del paraíso. Lo había perdido todo años atrás por una expropiación legal firmada por Aurelio. Su voz se quebró, pero habló con claridad. «Yo perdí mis tierras por culpa tuya y nunca pude reclamar porque me amenazaron. Hoy, por fin, se hace justicia». Una mujer joven, Mariana Torres, madre soltera y enfermera del hospital, alzó la mano con una carpeta mojada entre los dedos. «El ala pediátrica nunca se construyó porque el dinero se desvió a sus cuentas», gritó. «Yo lo vi, yo lo firmé». Uno a uno, los testimonios comenzaron a surgir como agua de manantial. Gente del pueblo, trabajadores, comerciantes, hasta excolaboradores del municipio. Era como si todos hubieran estado esperando este momento. El miedo se había roto. Isabela, aún con el vestido manchado de barro, se acercó a Aurelio. Lo miró a los ojos. Su voz fue tan baja que apenas la escucharon los más cercanos. «No me arruinaste la boda, Aurelio. Me abriste los ojos. Gracias a ese caballo, sé que me salvaste de una condena». Luego, sin decir más, se quitó el anillo, lo dejó caer en el lodo y caminó lejos, sin voltear. 2 patrullas de policía llegaron minutos después. Nadie tuvo que gritar ni empujar. Don César de la Vega, con el rostro endurecido por la vergüenza, entregó los documentos a los oficiales. Aurelio no peleó, no discutió, solo repitió una y otra vez. ¿Cómo llegó ese caballo aquí? ¿Cómo? Los agentes lo subieron a la patrulla. La multitud no aplaudió, tampoco insultó. Fue más poderoso que eso. Guardaron silencio, un silencio que decía, «Ya basta». En medio de todo, Esteban seguía junto a Relámpago. Le acariciaba el cuello con ternura. El caballo respiraba tranquilo, como si supiera que había cumplido su propósito, como si su alma también hubiera sanado. Una niña se le acercó con los zapatos en la mano y los pies llenos de barro. Extendió la palma y le ofreció un pedazo de pan al caballo. «Gracias por volver, amigo», le dijo. Y así fue como el paraíso dejó de ser un pueblo dormido, porque aquel día no solo cayó un político, cayó el miedo, cayó la mentira y se levantó la verdad. El día siguiente amaneció con un cielo despejado.
como si el propio sol hubiera querido limpiar la memoria de la tormenta. Pero en el paraíso el ambiente seguía denso, diferente. Ya nada era igual. Las calles estaban llenas de voces, de emoción, de incredulidad y de esperanza. Porque lo que muchos pensaban imposible había sucedido. Don Aurelio Montes, el hombre que había gobernado con miedo, que humilló, manipuló y se creyó intocable, estaba tras las rejas, y no en una celda cualquiera. Fue trasladado a la capital del estado, escoltado por agentes federales, tras comprobarse el desvío de recursos, corrupción y abuso de poder. Los noticieros regionales abrían con una imagen que nadie podía creer. El político rico siendo llevado esposado, aún con restos de barro en el traje de diseñador. En el paraíso, el escándalo se sentía como un vendaval que arrasaba estructuras invisibles. La hacienda San Gabriel, símbolo de poder y elegancia, fue cerrada indefinidamente. Sus puertas de hierro forjado fueron encadenadas por órdenes de don César de la Vega, que tras descubrir la profundidad del engaño, decidió retirarse de la vida pública. Lo que no se construye con honra no merece sostenerse en pie, dijo ante la prensa antes de desaparecer de los reflectores. Pero no todo fue destrucción. De las ruinas del engaño comenzaron a brotar cosas nuevas. En la plaza central, un grupo de jóvenes se organizó para limpiar, pintar y reconstruir el espacio. La gente traía agua, comida, herramientas. Parecía que el pueblo entero había despertado. Isabela de la Vega, con el cabello recogido y ropa sencilla, fue vista ayudando en los puestos de salud comunitarios. Rompió toda relación con la fortuna de Aurelio. Donó la mayor parte de lo que había invertido en la boda para crear una fundación de rescate animal y justicia rural, nombrada en honor a lo que la inspiró todo, Relámpago de Esperanza. Y sí, Relámpago seguía vivo, pero no encerrado, no tratado como un espectáculo. Vivía en un terreno amplio, verde, lleno de árboles y arroyos, que antes era propiedad del municipio, y que ahora había sido destinado como santuario para animales rescatados. Esteban, con sombrero nuevo y una sonrisa que le iluminaba el rostro, fue nombrado coordinador del lugar. Ya no era el mozo invisible, ahora era el corazón del rancho. Una tarde, mientras colocaba una nueva cerca, un periodista joven se le acercó con una cámara colgando del cuello. «Señor Aguilar, ¿cree en los milagros?». Esteban soltó una risita baja acariciando a Relámpago, que comía tranquilo a su lado. «Claro que sí, los veo todos los días. Solo hay que tener el valor de no cerrar los ojos cuando se aparecen». Relámpago levantó la cabeza y relinchó suave. Ya no había rabia en su mirada, solo paz. Y así, mientras el oro del imperio caía deshecho, el pueblo levantaba algo mucho más valioso, una nueva forma de vivir, con verdad, con respeto y con memoria. Era una tarde tibia en el paraíso, de esas en que el aire huele a leña y a tierra mojada, y el canto de los grillos empieza temprano. En la entrada del nuevo santuario Relámpago de Esperanza, un grupo de niños bajaba de una camioneta escolar. Algunos traían mochilas, otros cajas de pan dulce para compartir. Todos traían algo en común, ojos brillando de ilusión. Esteban los esperaba junto a Relámpago, que ahora tenía un brillo en el pelaje y la postura serena de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Ya no caminaba cojeando, ya no tenía heridas abiertas. Caminaba lento, sí, pero con la majestad de un sobreviviente. Los niños se acercaron en fila, algunos con timidez, otros corriendo emocionados. Uno de ellos, un chiquillo con parálisis parcial en la pierna derecha, alargó la mano para tocar el cuello del caballo. Relámpago bajó la cabeza con ternura. El niño soltó una carcajada tan fuerte, tan pura, que hizo llorar a la maestra que los acompañaba. «Nunca lo había visto reír así», dijo ella en voz baja. Esteban sonrió. No era la primera vez que lo veía.
Desde que el santuario abrió, historias como esas se repetían a diario, pero lo que nadie sabía era que todo eso había empezado no con un plan humano, sino con una oración sencilla. Esa noche, mientras la luna subía redonda sobre los cerros, doña Rosario Mendoza encendía una vela frente a su altar casero, una mesa de madera rústica con una imagen del Cristo milagroso, un vaso de agua y una pequeña figura de barro en forma de caballo. «Gracias, Señor, por haberme permitido encontrarlo», susurró arrodillándose. Y entonces, como si el cielo quisiera confirmar lo que ella ya sentía, el viento entró por la ventana con suavidad. Las cortinas se elevaron como si danzaran, y la vela no se apagó. Rosario no era una mujer de muchas palabras, pero cuando fue entrevistada por una televisora nacional que llegó al pueblo para contar la historia, dijo algo que se quedó grabado en todos. Dios no eligió un político, ni un rico, ni un poderoso. Eligió a un caballo herido para recordarnos que ninguna injusticia queda sin respuesta. Desde entonces, milagros comenzaron a multiplicarse. Una joven con leucemia que visitó el santuario y volvió con sus análisis limpios. Un hombre con depresión profunda que, al ver a Relámpago, dijo haber sentido una luz que lo abrazaba por dentro. Un matrimonio destruido que volvió a unirse luego de acompañar una vigilia de oración bajo el gran roble del rancho. No todos lo entendían. Algunos decían que eran coincidencias, otros hablaban de sugestión, pero los que creían sabían, porque no era solo un caballo, era una señal viva de que Dios responde, de que los humildes no están solos, de que cuando todo parece perdido, el cielo tiene la última palabra. Y en el pueblo, la fe creció como nunca. Se organizaban oraciones en la plaza cada domingo al atardecer. Familias enteras encendían veladoras con la frase que pintaron en la pared más alta del municipio: la justicia tarda, pero cuando llega, lo hace con el poder de Dios. Era primavera en el paraíso. Los árboles estaban llenos de flores lilas, las mariposas danzaban en el aire, y el sonido del arroyo que cruzaba el santuario era como una canción de fondo escrita por el cielo. Todo parecía más limpio, más vivo, como si hasta la tierra respirara distinto. En una colina suave, bajo la sombra de un mezquite enorme, Relámpago descansaba acostado sobre el pasto, con la cabeza apoyada en las piernas de Esteban. El hombre, ahora con algunas canas que no ocultaba y arrugas suaves que le daban carácter, le acariciaba el cuello con la misma ternura de siempre. Tenía en su regazo una libreta de cuero, llena de hojas escritas a mano. «Aquí te estoy escribiendo todo, compañero», susurraba, «para que nadie olvide lo que hiciste, para que, cuando ya no estemos, sepan que fue un caballo, el que salvó a un pueblo entero». A lo lejos se escuchaban risas, niños corriendo con cometas de colores, mujeres cocinando tamales en leña, ancianos jugando dominó bajo un corredor de adobe. El santuario se había convertido en algo más que un refugio. Era un lugar sagrado. En la entrada principal, colgado en un arco de hierro forjado, había un letrero que decía: «Donde hay amor, hasta lo indomable se entrega». Una frase que Isabela había pedido colocar antes de irse a vivir a Oaxaca, donde abrió una nueva sede de la fundación con el mismo nombre. Nadie volvió a saber de ella en escándalos ni en revistas. Solo se escuchaban cosas buenas, que ayudaba, que sanaba, que había encontrado su propósito. Y don Aurelio, pasaron los años, y un día, desde la prisión, llegó una carta, escrita a mano, doblada con cuidado. Esteban la recibió en silencio. Era breve. Decía: «Perdón, no por lo que hice, eso no puedo cambiarlo, pero sí por haber creído que el poder era más fuerte que la verdad. Vi tu caballo en la televisión, a veces sueño con él, y en el sueño no me juzga, solo me mira. Gracias por haberlo cuidado cuando yo no supe hacerlo». No había firma, pero tampoco hacía falta. Esteban dobló la carta, la guardó entre las páginas de su libreta y miró al horizonte. Relámpago levantó la cabeza y soltó un suspiro largo, como si también lo hubiera leído. Un grupo de turistas llegó esa tarde.
Algunos lloraron al ver al caballo, otros simplemente se quedaron en silencio. Pero todos sintieron algo en el pecho que no sabían explicar, porque no era un paseo común, era una peregrinación del alma. Relámpago vivió muchos años más, siempre libre, siempre rodeado de amor. Cuando llegó su hora, fue en paz, bajo su árbol, con Esteban a su lado, sin dolor, como los guerreros, como los mensajeros del cielo. El pueblo guardó luto por él como si se tratara de una persona. Se declaró día festivo en su honor, y en el lugar exacto donde fue enterrado, hoy se alza una estatua de bronce, un caballo alzando la cabeza hacia el cielo. En la base de la escultura, una inscripción grabada en piedra dice: «El mundo quiso callarlo, Dios lo hizo eterno». Y así, aunque el tiempo siga su marcha, Relámpago vive en la memoria del pueblo, en la fe de los que creen y en la certeza de que el bien, tarde o temprano, siempre gana. Gracias por llegar hasta aquí. Esta no fue solo una historia, fue un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino, aunque todos la quieran esconder. Y ahora dime, ¿alguna vez sentiste que algo injusto pasó frente a tus ojos y nadie hizo nada? ¿Crees que los milagros aún existen o que todo fue solo una coincidencia? ¿Y si lo que llamamos casualidad es solo la forma en la que Dios actúa en silencio? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te tocó el corazón, comparte este video con alguien que necesite esperanza. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque vienen más historias reales, impactantes y llenas de propósito, que podrían cambiar la forma en que ves la vida. Nos vemos muy pronto.